listos, como rebosando a la casa de Dios, pero salimos mejor. Alabado sea Dios. Ahora sí, acompáñame al libro de Timoteo, al primer libro de Timoteo, ahí donde está sobre tus pies, capítulo 4. Voy a leer un poquito, espero no extenderme, pero sí voy a leer un poco. Me siento demasiado inquietado porque el Señor habló algo bien fuerte a mi espíritu. Estaba con un líder, estábamos platicando y el Señor comenzó a hablarme sobre cosas bien sencillas para establecer el llamado. Padre, te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Pedimos que tu Espíritu Santo se mueva sobre nuestras vidas. El apóstol Pablo: ahora bien, el Espíritu Santo nos declara que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Dile al que está a tu lado: yo no. Seguirán espíritus engañosos, enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas, mentirosas, tienen muerta la conciencia. Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos, pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud. Las personas fieles que conocen la verdad, ya que todo lo que creó Dios es bueno, no deberíamos rechazar nada, sino recibirlo otra vez con gratitud, porque sabemos que se hace aceptable por la palabra de Dios y la oración. Ahora escuche esto: un buen siervo de Cristo Jesús, si les explicas estas cosas a los hermanos, serán un digno siervo. Todas estas cosas que Pablo le está hablando a Timoteo, le dice: si las explicas de una manera adecuada, serán buenos siervos. Con el mensaje de la fe, con la buena enseñanza que ha seguido, que es la piedad, que no pierdas en este tiempo discutiendo sobre cosas mundanas, cuentos, etcétera. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. Padre, te damos gracias por esta palabra. Señor, te pedimos que en este día, Señor, te manifiestes conforme al deseo y anhelo de nuestro corazón y las necesidades de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Puede tomar asiento. Quiero ser un poquito directo. ¿Cuántos en este lugar creen que tienen llamado? Levánteme su mano, quiero verlo, porque después cuando lo vea por ahí le voy a decir: levantaste la mano. Levántemela alto. ¿Cuántos creen que tienen llamado? ¿Cuántos están seguros que tienen llamado? Ok, ese mensaje es para ti. La importancia del servicio. Mira esto, lo que Dios me hablaba. Todas estas cosas, yo sé que cada uno de ustedes las entienden y la mayoría de ustedes las han escrito en las tablas de su corazón. Pero un verdadero servidor es aquel que hace del llamado su vida. Un verdadero servidor es aquel que escucha la voz del que lo está llamando, la voz del Padre, la voz de Dios. Es aquel que entiende el llamado. Pero lo que a mí me sacude es de que, haciendo memoria, platicando y sacando un poquito del baúl de los recuerdos, desempolvando, me doy cuenta que toda persona que está llamada, lo primero que se tiene que manifestar sobre su vida es el servicio. Dile al que está a tu lado: te están hablando. ¿Por qué? Porque el servicio es un don que se desarrolla a través, obviamente, dicho, del mismo servir. De modo que toda persona que dice que es llamado y que no sirve, está dando como círculos en el desierto. Y lo que tal vez debería de recorrer en 8 o 15 días, lo va a hacer en 40 años. Así que tome oído a esto. Yo quería hablar acerca de
acerca de los sentidos espirituales, acerca de lo que Dios nos está llevando a aprender un poquito. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nosotros como líderes tenemos que escribir en nuestro corazón y estar determinados es de que aquellas personas que caminen con nosotros no se pueden quedar nunca abajo. Las tenemos que jalar, levantar. Si nosotros avanzamos, tienen que ir con nosotros. Así que si usted crece, el primero que le va a dar gracias a Dios voy a ser yo, porque ese es nuestro llamado. Pero antes de entrar ahí, el Espíritu de Dios me comenzó a sacudir y me dijo: no, vamos a las bases. Cualquier persona que está segura que está llamada tiene que servir. Aquellos esposos que cuando tu esposa te pide un vaso de agua fría en la noche, pero estás cansado y te cuesta mucho trabajo, tienes problemas. Aquellas mujeres que les cuesta cocinarle a los esposos, tienen problemas. Cualquier parecido con la realidad, créame que es coincidencia. A mí nadie me ha contado nada. Porque donde se va a comenzar a manifestar lo que Dios comienza a cambiar en la vida de nosotros es primeramente en casa. Así que si usted está seguro que tiene llamado, así que si la voz de Dios lo está sacudiendo, inquietando, y en las noches se está levantando a orar, tienes que comenzar con servir. Y esto es un don, como te dije, que se desarrolla poniéndolo en acción. Las personas que se nos revela el servicio, empezamos en casa con nuestra esposa, con los hijos, tal vez con nuestros padres, y sin darte cuenta es algo que nos modelan, y el día de mañana sin decírnoslo lo comenzamos a hacer. Por eso es importante que los líderes en esta casa comiencen sirviendo bien, con un corazón agradecido. ¿Por qué? Porque el servicio es una expresión de gratitud. Pero lo que a mí más me sacude y hace que mis ojos estén en Dios es cuando yo considero que el servicio es una expresión de alabanza. Dile a alguien: tiene que alabar. Alguien debería alabar esta mañana, porque el servicio comienza a sacar y a mostrar la mejor cara de tu yo. Así que la mejor versión de ti comienza a salir con el servicio. Y lo hermoso de esto es de que cuando nosotros priorizamos servir a Cristo, las cosas comienzan a ordenarse. Los mares comienzan a abrirse, el sol se detiene en Gabaón, la luna en el valle de Ajalón, el fuego comienza a descender, la provisión se multiplica, el aceite nunca falta y la bendición está sobre tu casa. ¿Por qué? Porque hubo alguien que hizo caso a la voz de Dios y comenzó a servir primeramente en su casa. A mí muchas veces yo he escuchado comentarios, pero el pastor lo sabe, él es mi testigo de alguna manera, al cual bendigo siempre, que yo le sirvo a mi esposa, yo le sirvo a mi familia. Y tal vez aquí usted no me ve, yo platicaba con un hombre, tal vez mi cara se ve como muy tiesa, se ve como muy diferente a lo que tú esperas en una persona. Pero yo le voy a decir a cada uno de ustedes, cuando cada una de las personas que se ha acercado conmigo a darme un abrazo, yo se lo he recibido de buena manera. Cuando alguien se ha acercado conmigo a levantarme la mano, yo la he agarrado y le he dado un abrazo. Cuando alguien me ha pedido 5 minutos, le he dado 10. Y se lo estoy diciendo en su cara. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que lo primero que vamos a mostrar y vamos a tener demanda es sobre nuestro servicio. El predicador, el pastor, no sirve solamente a su esposa, a su familia, a sus hijos, sirve a la iglesia. Porque todos los días a las 5 de la mañana está aquí orando por ti, por tu casa, por tus hijos, por tu familia, por tu finanza, por tu trabajo. Alguien tiene que considerar que los pequeños detalles son las cosas que comienzan a abrirnos el camino para que Dios revele su destino sobre nuestras vidas. Y alguien tiene que entender en esta mañana que las pequeñas cosas muchas veces son las más valiosas. Las pequeñas puertas son las que nos dan acceso a lugares grandes, inmensos de honra. ¿Por qué te estoy predicando esto? Porque es necesario priorizar que estamos llamados a ser como Jesús. Y dicho sea de paso, lo primero que dice este hombre cuando lo confrontan en Marcos 10, lo puede también encontrar en Mateo,
es de que en el verso 25 dice: porque ni aún el Hijo del Hombre vino a que le sirvan. Aquel que dice Colosenses, en el cual Dios escondió la plenitud de todo, aquel que no estimó el ser semejante a Dios como cosa que aferrarse, sino que vino en condición de hombre, sí, ese mismo renunció absolutamente a todo para venir a servirte, poner su vida como una alfombra para que tú puedas pasar y acercarte más a Dios. Mi alma te alaba, Padre. Cuando tú entiendes que el reino se manifiesta a través del servicio, tu corazón comienza a ser transformado. Él no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por ti. Alabado sea Dios. De modo que aquellas personas que usted ve con una unción gruesa, con un aceite pesado, con una presencia de Dios terrible, esas personas están haciendo algo en secreto, que no están dando bocina ni voces en público. Y muchas veces tú puedes decir: es que ese hombre no pasa mucho tiempo en la iglesia, viene tal vez unas dos veces por semana. Pero tú no sabes lo que está haciendo en su casa. Tú no sabes de qué manera Dios está cambiando su corazón. Las cosas que antes eran un peso, ahora son una bendición para él. Y de lo que tenía necesidad, ahora él abunda. Y de lo que tenía escasez, ahora él puede dar. Y todo comienza con pequeños aspectos que se revelan a través del servicio, a través de tu servicio. Por eso cada persona que yo he tenido la oportunidad de acercarme, cuando los he visto limpiando, sobre todo a los que limpian, antes de salirnos yo los bendigo y les digo: gracias por tu servicio. Va a haber momentos que el hombre que esté de este lado te pueda fallar, porque gracias a Dios perfecto solo fue Cristo. Pero aún con eso tienes que entender que cada cosa que hacemos la tenemos que hacer con un corazón que revele nuestra adoración y nuestro agrado por lo que Dios nos entregó hacia Dios. ¿Habrá alguien agradecido aquí? No, es que mi hijo está perdido en las drogas, pero está vivo. Hay palabras sobre él. Espera la manifestación de la gloria del predicador, que salga de las drogas a los altares. Es que mis hijos están enfermos. Hay palabra y tu servicio está haciendo un eco. Algo está a punto de manifestarse en la vida de aquellas personas que están honrando su relación con Dios. Dios está obligado a comprometerse. ¿Qué está diciendo, hermano? ¿Estás seguro de lo que va a decir? Dios está obligado a comprometerse contigo si tú te comprometes con Él. Si tú te comprometes con Él, si es necesario, Dios va a parar el sol. Si es necesario, Dios va a hacer llover en tierra árida. Si es necesario, de los mismos muertos levantará a la familia. Es que alguien tiene que entender que lo poderoso está escondido en vasijas pequeñas y que el poder de Dios se manifiesta en pequeños aspectos. Es bueno lo sobrenatural, el poder, la bendición, la manifestación, aún el orar por muertos que resuciten, milagros, lo que usted quiera que sea manifestación del poder de Dios. Esto se manifiesta por amor a usted. Pero es más poderoso que nosotros sepamos que todo esto es para que tu corazón quede seducido a la presencia de Dios, y para que se rompa todo derecho entre las tinieblas y tu vida, y que la mano de Dios pueda entrar, cortar con el derecho y levantar tu vida y traer vida en aquellas áreas que creías que estaban muertas, y hacer algo poderoso de aquello que la gente tal vez está riendo hoy, y de lo que mucha gente predica o declara como imposible, comiences a ver que solamente la mano de Dios lo puede hacer posible, y que la palabra, alabado sea Dios, mi alma te alaba, Padre, te doy gracias. Cuando comienzo a recordar que el servicio es una expresión de adoración y que mi servicio es una expresión de gratitud, yo puedo entender que cuando veo a alguien que
que tal vez no tiene el discipulado terminado, tal vez que no tiene un posgrado, que no tiene una divinidad, un título en divinidades, que no tiene problema con levantar un papel. Eso me da más testimonio de las horas que tú me puedas decir que oras. Eso me da más testimonio de lo que tú me puedas decir que Dios hizo a través de ti allá afuera. Porque en el servicio se revela lo que está en tu corazón. Porque a través de tu servicio Dios alguien debería entender esto. Hay personas que muchas veces no saben, sienten como que van hacia adelante y sienten como que hay un retroceso, pero estoy sirviendo, pero estoy orando, estoy ayunando, diezmo, ofrendo, yo no sé qué pasa, estoy tratando de rendir toda mi vida a tus pies y yo no sé qué pasa, siento como que retrocedo. Alguien debería darle gracias a Dios, porque muchas veces cuando Dios saca las aljabas para llevarlas a su destino profético, tienen que retroceder para tomar fuerza y para poder llegar al destino que Dios habló en el principio. Por eso muchas personas, aunque sienten que en ciertos momentos van para atrás, dan gracias aún en esos momentos, porque saben que hay semillas sembradas en las casas de Jehová. Pueden ser lágrimas, pueden ser servicio, ofrenda. Es verdad, de algo estoy seguro, que todo lo que hagas para Dios, de todo lo que hagas para Dios, estamos compartiendo con hombres de Dios y estamos hablando acerca de la importancia de servir. Y hablaba de Génesis 37, cómo viene la revelación de Dios sobre José. José tiene un sueño, le explica el sueño al padre, que es Jacob. Y el padre le dice: estás diciendo que reinarás sobre tus hermanos y sobre mí. Y el padre dice en la Biblia que meditaba en esto. Y aparentemente la tierra tiene ciertas leyes establecidas y cierto orden. ¿Por qué? Porque para que reinara José, dos cosas tenían que pasar: que se murieran todos los hermanos y que se muriera el padre. Porque mientras el padre esté vivo, como dice en la parábola del hijo pródigo, la herencia tiene que cobrarse hasta que esté muerto. Entonces lo terrible del hijo pródigo es de que no le importó si vivía o moría, él quería la herencia. Pero en este caso sabemos que ese no es el corazón de José. Él simplemente tiene el mensaje, la palabra la trae delante de Jacob. Y Jacob meditaba en esto, porque él dice: ok, la palabra fue sobre mi abuelo Abraham, después la promesa fue sobre mi padre Isaac, y después yo luché por la primogenitura y ahora me pertenece. Si alguien tiene que gobernar y reinar, ese tengo que ser yo. Pero si yo muero, la primogenitura y la bendición que está sobre mí tiene que pasar sobre Rubén. Pero como Rubén se ha equivocado, tal vez sobre Leví, sobre Manasés, sobre Simeón, sobre Judá, no, tendrían que morir todos para que eso pasara y José legalmente pudiera reinar por encima de sus padres. Pero lo hermoso de esto es que muchas veces cuando nosotros entendemos que no importa la situación ni el escenario donde nosotros estemos, podamos estar como José en un pozo y ser llevados a servir como esclavos, pero manteniéndonos sirviendo íntegros como José. Y la palabra de Dios dice que la mano de Dios estaba con José y que todo lo que tocaba prosperaba. Eso lo vieron los hombres y después, alabado sea Dios, y después lo posicionaron a un mejor lugar. Y mientras lo posicionaban, Potifar veía que la mano de Dios estaba con él, pero José se mantenía sirviendo. Después lo difamaron, lo llevaron a la cárcel y en la cárcel él siguió sirviendo. Y la mano de Dios estaba con él. Y lo hermoso de esto es de que él se mantuvo íntegro pero sirviendo. Y el servicio hizo que la mano de Dios estuviera sobre José. Y el servicio hizo que lo que cargaba él de Jehová se comenzara a revelar. Y que las otras personas que tal vez no creían en Jehová comenzaran a ver que había algo de parte de Dios en ese muchacho. Y lo importante aquí es de que tal vez lo que decían las leyes de los hombres era totalmente distinto a lo que Dios había hablado. Y que se tenían que morir el padre, y que se tenían que morir los hijos, y que tenían que pasar mil cosas. Pero José se mantuvo sirviendo. Y estando en el lugar de su asignación,
Ahora yo te pregunto, Dios te asignó a este lugar, a esta ciudad, a esta casa. ¿Tú estás seguro? Prepárate, porque Dios te va a poner delante del faraón, y la autoridad que se va a depositar sobre ti liberará tu casa y dará de comer a los tuyos y traerá bendición en tiempos de hambre. Habrá vacas flacas, se habrán acabado las vacas gordas, pero la bendición de Dios estará sobre ti. El dinero tendrá dificultades, el mundo tendrá dificultades afuera, no habrá dinero, pero la bendición de Dios estará sobre ti. Es que alguien tiene que entender que el servicio revela pequeñas cosas que son poderosas en Dios. Por eso Jesús dijo: no, a mí no me echen flores ni me vanaglorien. Yo vine a servirte, yo vine a dar mi vida por ti. Y lo poderoso de esto, deme 3 segundos. Y lo poderoso de esto es de que la unción se derrama sobre aquellos que sirven. Sí, porque Aarón servía a Moisés. Entonces el que tenía el derecho tal vez era Moisés. Entonces la pregunta es: ¿por qué Dios lo hace con Aarón? Porque Aarón servía a Moisés, y tiene que haber un ejemplo, tiene que haber un modelo, tiene que haber una figura. Porque el servicio te hace ser más como Jesús. Y si tú puedes ser más como Jesús, la autoridad de Dios va a descender sobre ti. Y tal vez tú me puedas decir: es que yo estoy lleno de poder. Dios me habló de las naciones, de levantar muertos, de levantar paralíticos, de orar y que los brazos crezcan y wow. Pero si no estás autorizado, estás perdiendo el tiempo. Entonces tenemos que abrazar que el lugar donde estamos tal vez pueda parecer pequeño, o un desierto, o el lugar que menos queramos. Pero te voy a decir algo: en el mismo desierto, si Dios está contigo, te hará fructificar al 100 por 1. Habrá personas que tendrán temor, tendrán miedo, y dirán: ¿qué es lo que tiene esa mujer? ¿Qué es lo que tiene esa mujer? Es que yo la vi cómo llegó y ahora es prosperada, tiene más que yo, tengo que ir a hacer alianza con ella. Manita, yo no sé qué tú estás haciendo, pero me podrás llevar en tus oraciones. Varón, usted es cristiano, usted podrá orar por mí. Sí. Le podrá decir a su Dios que si puede hacer lo mismo que está haciendo con usted conmigo. Claro. Y va a haber personas que podrán ver cómo la sustancia del cielo, cómo la unción se comienza a derramar. Y es bien poderoso, porque sabemos que había un aceite que se derramaba sobre los ungidos. Había un aceite que se preparaba, y este aceite obviamente era aceite de olivo. El olivo prevalecía pese a las circunstancias. Hubo diluvio, yo delirio, eso es mental. Y hubo diluvio, y después del diluvio el olivo permaneció. Ni las aguas pudieron ahogar, y el olivo permaneció. Y el aceite se derrama sobre personas que se plantan, que permanecen pese a la circunstancia, pese a la aflicción, pese a lo que están viendo, pese a la familia, pese a las necesidades. El aceite se derrama sobre esas personas que permanecen a pesar de lo que están viendo. Y este aceite llevaba mirra, y este era un aroma que fue regalado a Jesús en su nacimiento, pero tenía un simbolismo terrible. Y esto simbolizaba la humanidad y el sacrificio. El aceite se derrama también sobre personas que se equivocan, sobre humanos, sobre personas que se caen 1, 2, 3, 7 veces, pero 7 veces el Señor levanta al justo. El aceite se derrama sobre personas que, a pesar de que se caen, siguen creyendo que sus ojos están en aquel que los puede levantar. El aceite se derrama sobre aquellos que saben que 7 veces puede caer, pero 7 veces Jehová los levantará. El aceite tenía que llevar canela.
simbolizaba en el lenguaje protección, pero pasión se derrama sobre personas que Dios determinó protegerlos también, pero que demandó que estén determinados a apasionarse por su presencia, que estén determinados a conseguir lo que Dios puso y escondió en su corazón. Y se derrama también sobre personas que de alguna manera entienden que el poder y la eficiencia solamente proviene de Dios. Y esto es lo que simbolizaba la acacia, el poder, eficiencia, eficacia. Y esto mismo simbolizaba resurrección. Va a haber momentos donde sientas y creas que ni Dios mismo te podrá levantar. Va a haber momentos donde tal vez te digan: ¿sabes qué? Encontramos como una pelotita y parece ser cáncer y ya va avanzado, y tú creas que ya. Va a haber momentos en los cuales te digan: mamá tiene diabetes. Va a haber momentos donde te digan: la sangre no está sana. Y va a haber momentos donde te declaren tal vez muerte, quien menos te lo esperes. Pero aún en esos momentos tú recordarás que la unción de Dios se derrama sobre esas personas, que en esos tiempos Dios mismo los levanta. Y ese mismo aceite también tenía cálamo. Y ese cálamo simbolizaba la gracia y la gratitud sobre personas agradecidas, sobre personas que agradecen antes de recibir. No le estoy hablando a aquellos que dicen: no, dame y yo te doy, bendíceme primero y yo traigo el diezmo, dame primero, saca a mi mamá y yo cumplo el pacto. No, porque la gratitud va más allá de aspectos económicos. Es verdad, el diezmar, el ofrendar es una expresión de amor también, porque donde está tu cartera, ahí está tu corazón. Pero cuando tú entiendes que no importa si hay o no hay, cuando tú entiendes que no importa qué tanto tengo, dónde estoy, cuando tú entiendes que no importa qué se dijo, qué no se dijo, qué se declaró, sino que lo que importa es que pese a cómo está, Dios sigue siendo Dios. Alguien sabe que el que habló cumplirá. Filipenses dice: porque el que comenzó la obra la perfeccionará. Por eso el aceite de la unción se derrama sobre aquellas personas que saben servir. Y tal vez habrá personas que no las veas aquí limpiando, barriendo, o tal vez trayendo el agua, o no sé, haciendo algo en la casa. Pero comienza en casa. Comienza con su esposa, con sus hijos, siendo un mejor padre, una mejor madre, un mejor hijo, un mejor hermano, dejando que Dios revele la verdadera esencia escondida en tu corazón. Y ese es el primer paso. Es que cada que yo hago memoria digo: ¿cómo es posible que empezamos de esta manera? Pero ahora que Dios nos está elevando, se nos olvide el mero fin por el cual estamos aquí, que es para servir. Yo lo digo con todo respeto. He ido a lugares donde yo he tenido que poner de mi bolsa, porque lo que me dan a veces de ofrenda no me alcanza. Y le doy tantas gracias a Dios que me lleva a esos lugares. ¿Sabes por qué? Me permite ver qué tan bueno ha sido conmigo. Y lo más hermoso es que me permite ver gente siendo sanada, personas que no veían. El último milagro que vi, un niño que nació ciego, Dios le devolvió la vida de nacimiento. No conocía lo que era ver de este lado. Personas siendo levantadas. ¿Y sabes cuál es el problema? A veces menospreciamos lo que Dios hace con ciertas personas. No, es que usted se cree mucho. No, yo te lo dije. Cuando tú me hablas, cuando tú me extiendes la mano, yo no te he dejado con la mano estirada, aunque tenga la cara como tenga la cara, porque yo entiendo que estamos para servir. Y cuando puedes hacer esto un pilar, podrás ver que la unción se seguirá derramando no solamente sobre tu vida, sobre tu casa. Podrás ver que las bendiciones y las promesas de Dios se estarán acelerando sobre ciertas áreas en tu vida. Podrás ver que Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Alguien debería alabar a Dios. Sí.
Sí, porque Eliseo le sirvió a Elías y Dios le dio lo doble. Sí, Dios lo multiplicó. La unción de Elías era de Elías, la unción de Eliseo era de Eliseo. Hay personas que nos van a desarrollar. Elías desarrolló a Eliseo. Pedía el doble. No, es que era la demanda del tiempo. Los tiempos iban de mal en peor. No era un hombre que se quería levantar el cuello. No, es que mi apóstol hizo 7 milagros, yo tendré que hacer 14. La unción se derrama sobre gente humilde que reconocen que toda la gloria, que toda la honra, que todo el honor, que el imperio, el gobierno por los siglos de los siglos solamente pertenece a Él. Por eso tal vez usted hoy me vea declarando una palabra este día aquí, pero tal vez el día de mañana me vea allá afuera sirviendo a un hombre de Dios, o no un hombre de Dios sirviendo a mi esposa, o no a mi esposa sirviendo a alguien más. Porque yo no tengo problema con eso, créame. Mis suegros me conocen, ellos me conocieron sirviendo. Y si me han honrado tanto es porque ellos han visto que yo no tengo problema en servir. Y esa honra, ese querer como hacer que Dios se escondió en el corazón de aquellos que menos lo esperan para que te honren, es porque Dios tiene en cuenta todas tus semillas. Tu servicio es como un eco que se va extendiendo y expandiendo en los cielos. Y llega un momento que en el tiempo indicado, cuando más lo necesitas, ahí la mano de Dios se manifiesta. Por eso el salmista dice: el Señor haga memoria en el día de tu aflicción. Haga memoria de qué, de todas tus ofrendas. Está hablando de tu diezmo, de lo que tú sacas de tu bolsa. Haga memoria de todas tus ofrendas, del servicio que tú ofrendas, de lo que tú ofrendas en la casa de Dios, de lo que tú das a los desamparados, al necesitado allá afuera. El Señor haga memoria de todas tus ofrendas en el día de tu aflicción, en el día que lo necesitas, lo que está reservado por lo que tú estás haciendo. Es que hasta que no sientes el dolor atrás, o que sientes que se te doblan las piernas, no es cuando le comienzas a dar importancia a tu salud. Hasta que te cuesta trabajo pararte, que cuando te despiertas dices: ay, que tienes que ayudar a una pierna y a otra, que comienzas a orar por tu salud. Y cuando te das cuenta que de la nada estás bien, ¿tú crees que es casualidad? ¿Tú crees que es coincidencia? Las coincidencias en el reino de Dios no existen. Para los llamados no existen. Hay diosidencias que en el momento preciso, cuando más lo necesitas, Dios extiende su mano. Y la unción se revela no solamente a través del servicio, sino para los entendidos. Puede haber una necesidad, pero en el tiempo que Dios te hable, en ese momento tienes que salir. Puedes estar en tu tienda bien cómodo, como tú quieras. Tal vez no tengas hambre, pero si en ese momento Dios está haciendo descender maná del cielo, corre, porque en ese mismo momento Dios te va a dar lo que necesitas para seguir caminando y para llegar a tu tierra prometida. Alabado sea Dios. Habrá alguien aquí que entienda que Dios tiene preparados tiempos de bendición para su vida. Habrá alguien aquí que entienda que Dios, alabado sea Dios mío, bendito eres, mi alma te alaba, Señor. Por eso en los evangelios, cuando hablamos tal vez de Juan, aunque lo revela de una manera hermosa, cuando tú entiendes que Marcos revela a Jesús como el esclavo, te das cuenta de la esencia que te posiciona sobre la autoridad. Ojo a esto. Ojo, nota. La palabra siervo que utiliza Pablo, que utiliza Pedro, que utiliza Santiago, la palabra siervo en el griego es doulos. Y esta palabra, los que tradujeron la Biblia la cambiaron a siervo. No la pusieron como esclavo, que es lo que denota en su raíz. ¿Por qué? Porque era un escándalo decir que aquellas personas que se les predicaba el evangelio leyeran que
Porque Pablo era un esclavo de Jesús, Pedro, apóstol llamado, esclavo de Jesús, Juan, a las iglesias que están en tal, tal y tal, esclavo de Jesús. Era un escándalo. Entonces lo suavizaron y le pusieron siervo. Pero aquí es donde nosotros tenemos que recibir el evangelio crudo como es. Tenemos que entender que si tenemos llamado, tenemos que comenzar a servir para que la unción se derrame. Y estás dispuesto a rendir absolutamente todo y ser esclavo de Jesús. ¿Cómo? Sí, esclavo. Porque fue lo que vino a hacer Pedro y todos los apóstoles. Ellos no llegaron a su destino, ni se les reveló el destino que estaba escondido en Jesús, sino hasta que decidieron rendir absolutamente todo. Como que eso no. Nos inclinamos a la prosperidad, al carro, a la casa, o a la verdad que nos hará libre. Todas las personas que venimos a la iglesia, yo lo hice en el principio cuando yo recibí al Señor. Yo le dije: Señor, si tú sanas a mi hermano, yo te entrego mi vida. Un intercambio. Y sabes que no estamos en la posición de hacer intercambios con Dios. No estás, discúlpame. Yo tampoco lo estaba, pero en su misericordia y en su bendita gracia, Él escuchó mi oración. Y ese mismo día, saliendo de ese lugar, 7 años, la ciencia, la medicina, los doctores no sabían que tenía mi hermano. Y ese mismo día, cuando yo hice esa oración, después de haber hecho esa oración, mi mamá me llama, gritando, llorando, me dice: Carlos, tu hermano, ¿qué pasó? ¿Ahora qué? No, está sano. Reaccionó, no sé qué pasó. Y lo único que te puedo decir desde aquel día hasta el día de hoy es de que hay muchas cosas que no entiendo y tal vez con el tiempo no las voy a entender, pero lo único a lo que me aferro es de que Dios es fiel. Y bajo esa verdad camino. Dios es fiel, porque fiel es aquel que prometió, porque fiel es aquel que comenzó la obra, y el que la comenzó la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Alguien debería brincar, saltar, alguien debería correr, porque Dios seguirá siendo fiel. Ponte sobre tus pies, iglesia. Y muchas veces la necesidad abruma nuestro corazón y esconde. La necesidad hace que la gratitud se esconda en lo más profundo de nuestro corazón. Y la gratitud es lo primero que tiene que salir. Y por la necesidad dejamos de ver todo lo hermoso que tenemos y lo que Dios nos ha otorgado, y comenzamos a ver lo que queremos. Es que él estaba peor que yo y míralo ahora, tiene un mejor carro, una mejor casa. A cada uno conforme su ritmo y sus promesas. A cada uno conforme a lo que Dios tiene. Jesús le dijo: ¿y a ti qué si yo no vengo? Pedro diciéndole: ¿y este qué? ¿Y a ti qué? Si yo estoy obrando por ti, el mismo amor que tengo por él y por ella es el mismo que tengo por ti. ¿Habrá algo imposible para Dios? Hay cosas reservadas desde antes de la fundación del mundo que están escondidas solamente para tu casa y para tu familia. Hay cosas que Dios se predestinó y se determinó a esconder solamente para que tú las puedas abrazar. Es que la oportunidad se la dieron a Él. Es que tú no sabes que esta tierra clama por la manifestación de los hijos de Dios. Clama para que te levantes, para que Dios haga algo poderoso en ti, sobre ti y a través de ti. Porque el primer llamado que tenemos es a servir, porque a través del servicio se revela lo poderoso y la riqueza de Dios. Siendo un aceite espeso, siendo una unción. Wow. Es que en lo sencillo Dios se revela. Levanta tu mano. Alguien Dios va a sanar aquí. Te declararon una enfermedad terrible. La diabetes sale de tu cuerpo, de tu sangre. La diabetes sale de tu páncreas. Toda enfermedad que te declararon y que declararon sobre tu casa, alabado sea tu nombre, bendito eres, Padre. Alabado sea Dios.
Hay enfermedades que ahora mismo se comienzan a secar. Todo espíritu de muerte. Alguien debería comenzar a ponerse un poquito violento, porque lo que va a pasar es que alguien va a ser liberado aquí. La mano de Dios se va a meter hasta la casa de tu familia, donde está tu madre, donde están tus hijos. Es que está un poquito rebelde, la mano de Dios va a llegar hasta allá. Padre, en el nombre de Jesús declaramos, Señor, que tus promesas se comienzan a acelerar sobre nuestras vidas, que tú eres fiel, que eres el mismo de ayer, de hoy y por siempre, y que lo que hoy prometiste y lo que ayer prometiste, alabado seas. Hay personas, Dios me está revelando el corazón de algunas personas que se están humillando ahora mismo, porque había cosas que no habían entendido. Y lo que tú tienes que saber es que tus planes tal vez parezcan buenos delante de los ojos de Dios, pero los planes de Dios no tienen comparación. Su voluntad es buena, su voluntad es agradable, su voluntad es perfecta. Vamos, iglesia. Vamos, iglesia, levanta tus manos ahí donde estás. Espíritu Santo, ven. Ahora, 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 ahora. Ahora, 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 libertad, restauración, sanidad. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, salen quistes de los cuerpos ahora. Salen las enfermedades de los cuerpos. El cáncer se seca, la diabetes se va. Las enfermedades en los corazones los dejan ahora en el nombre de Jesús. Vamos, iglesia. Alabado sea Dios. Disfruta su presencia, abrázalo ahí donde estás. Vamos, 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 vamos. Ahí donde estás, levanta tus manos. Quiero hacer una oración antes de entregar el micrófono al pastor de esta casa. Habrá alguien aquí que quiera recibir a Cristo. Habrá alguien aquí que quiera conocer